Perfecto. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro seminario de filosofía, crítica y comparatismo, las tres nociones o tres disciplinas que nos proponemos estudiar en este curso. Por un lado, la filosofía, que tendrá mucha relación también por el periodo histórico que estamos trabajando, el barroco, con lo teológico y lo místico. La crítica, que tiene relación con los distintos medios de representación con los cuales estamos trabajando para estudiar el barroco y que anteriormente lo utilizamos para el estudio del humanismo, y el comparatismo, ¿no? Que tiene mucha relación con el aspecto crítico, es decir, cuando la crítica pueda aparecer como un elemento que estaría mancomunado con lo filosófico y con el estudio de las distintas interacciones que se producen entre los medios de representación. Continuaremos con el barroco. En la clase anterior habíamos hecho relación a la dificultad para definir el término barroco, y también desde el punto de vista de como concepto para periodizar una etapa o una época de la historia, y en este sentido relacionarlo con un estilo artístico, y luego avanzar hacia el ámbito de cuando lo barroco connotaría a una noción estética y que se diferenciaría de lo clásico, estaría en constante contradicción con lo clásico, así como lo apolíneo lo está con lo dionisíaco. Y por último, el elemento cultural que tendría el barroco en la medida la lectura que se va a hacer del barroco en el siglo XX en América Latina como un concepto que define una identidad cultural, ¿no? En esta sesión nos quedaremos en los dos primeros elementos, tratando de hacer el tránsito hacia lo estético y lo sociocultural. En la próxima sesión trabajaremos mayormente en este último punto con el estudio de los ensayos de Severo Sarduy, José Lezama Lima y Enrique Ureña. Entonces, nuestro interés es poder entender el barroco, pero desde un lugar situado, ¿no? Y ese lugar situado va a ser el barroco americano, fundamentalmente el barroco de Indias, o arte virreinal, que sería la producción que se gesta en el área andina, fundamentalmente en el Cusco y en el Alto Perú o Bolivia, ¿no? Entonces, hoy día nos detendremos primero en ciertos elementos que nos permitan comprender la periodización histórica del barroco como estilo artístico, y comenzaremos desde la mirada europea para también comprender esa relación que va a existir como lectura del barroco desde América Latina. Es decir, vamos a ir al arquetipo para comprender posteriormente la mímesis o copia que se genera en, en el barroco andino, pero como hablamos en la clase pasada, en esa copia también hay originalidad, ¿no? Y con todos estos elementos que habíamos trabajado la sesión anterior en torno al hibridismo o la simbiosis que se produce en el barroco americano como lectura del barroco europeo. Frente a esto, dentro de una periodización histórica se entiende siempre el barroco como un movimiento artístico que vendría después del manierismo, ¿no? Pero tanto el manierismo como el barroco participan de elementos comunes, y en esa línea común constantemente se hace referencia a que ambos movimientos presentarían una cuestión anticlásica o antinaturalista.
aun cuando en el manierismo y en el barroco encontramos elementos clásicos y naturalistas, inclusive racionales, ¿no? Por esa misma noción peyorativa que tenía el barroco como un elemento irracional, ¿no? Y cuasi superfluo. Lo interesante de observar es que en el momento en el que surge tanto el manierismo como el barroco, son una expresión artística que devela un momento de crisis fundamental dentro de la cultura europea. Hay una inseguridad de la sociedad europea que genera una gran desconfianza en sí misma y que vendría desde el final del Renacimiento. Hay ciertos elementos políticos que están participando de esa crisis y en gran medida se debe también a una serie de valores que levantó el humanismo renacentista que no se llevaron completamente a la práctica o que no consiguieron la finalidad que pretendían. Desde el punto de vista histórico, la lucha contra los reyes, estamos en un contexto en el cual los movimientos campesinos están cobrando una gran fuerza a inicios del 1500 en Europa Central, y hay una serie de revueltas que, que tienden a mostrar que la lucha de los reyes contra los supuestos abusos feudales no trajo la justicia que se prometía, sino mayor arbitrariedad y que se prepondera en la formación de los estados absolutos. La reconciliación también, digámoslo así, que planteaba el humanismo entre el hombre y la naturaleza, hablo de hombre porque es la noción que se utiliza en aquel contexto, cayó en una especie de desenfreno cada vez más curioso, inclusive artificial. Y la reforma que se plantea la Iglesia, de alguna manera también amenaza con destruir su unidad y provoca un contramovimiento más intolerante, que es la cuestión del cisma, ¿no? El cisma que se genera entre lo que vamos a entender posteriormente como protestantes, el área protestante, y el área católica. Y por otro lado, lo que habíamos hablado en las clases anteriores, desde un punto de vista ya más extensivo, la destrucción del imperio cristiano de Oriente y la amenaza que tiene el mundo europeo occidental por parte del imperio turco otomano, que ya amenaza dentro de las puertas del Sacro Imperio Occidental, genera una serie de convulsiones internas que preponderan en esta crisis. Lo fundamental es que Europa se fracciona y los antiguos poderes económicos, inclusive, que estaban situados en las grandes ciudades italianas, las más importantes ciudades italianas del Renacimiento, empiezan a decaer en su control económico y por tanto en su influencia política. Y esto es interesante porque a la vez que hay ese quiebre dentro del Mediterráneo, el Mediterráneo leído en la forma medieval, comienza un apogeo de los países que están en la ribera sur, ¿no? Y de la península ibérica, como Portugal y España, que se convierten en grandes potencias. Y entonces en esta, digamos así, la crisis que atraviesa Europa es una crisis que se extiende tanto a lo político, a lo social, a lo económico, a lo cultural, y que para poder entender genera una revisión, ¿no? Genera todo un nuevo planteamiento en torno a su imagen del mundo. Esa crisis produjo una conmoción tal que hizo aparecer en peligro el mundo católico, es decir, sus valores más esenciales y tradicionales comienzan a estar amenazados, y es desde allí, desde esa respuesta a estas distintas crisis, que se gestan y que para nuestro interés, desde América Latina,
entendemos como la crisis que genera también el encuentro con el nuevo mundo, que lo habíamos hablado en la clase pasada, que es un fenómeno particular que genera América dentro del legado europeo como una especie, América actúa como una especie de discontinuidad del legado clásico. Y entonces, en toda esta serie de crisis que vive Europa y la imagen del mundo europea, la Iglesia cobra una gran fuerza en la intención de revitalizar sus valores más prístinos, también conmover, persuadir, y sobre todo es buscar la devoción y la disposición del ánimo. Aquí comenzaré un trabajo que es fundamental, la obra de, escribo en el chat de Werner Weissbach. Weissbach tiene un texto que, si no me equivoco, es de las primeras décadas del siglo XX. La traducción al castellano apareció en el 42, que es el barroco como arte de la contrarreforma. Y comenzaré, muchos de los elementos que voy a trabajar en esta primera parte siguen la lectura de Weissbach, porque el sentido que vamos, aparte de que la obra tiene una riqueza tremenda para poder comprender la noción del barroco como arte de la contrarreforma como movimiento espiritual y artístico de la Iglesia para revitalizar esta serie de valores que está puesto en crisis en esta irrupción que se genera en Europa. Es interesante la obra de Weissbach, pero también para nuestra lectura va a ser fundamental porque tendremos después la visión de Lezama Lima, que responde a Weissbach diciendo que el barroco es un arte de la contraconquista. Entonces, esto lo dejo planteado para que con la próxima clase ya podríamos avanzar en ese sentido. Si seguimos en esta lectura de Weissbach, en el barroco como arte de la contrarreforma, el catolicismo de la contrarreforma es el fenómeno cultural al que el estilo del barroco, en particular medida y extensión, se adapta maravillosamente. Es interesante la idea de Weissbach cuando sostiene que hay un paralelismo entre el movimiento espiritual que refiere a la contrarreforma y la evolución correlativa de las formas artísticas. Es decir, esta apertura que va a generar de forma espiritual y teológica la contrarreforma buscará los moldes, digámoslo así, en los cuales encontrar la forma artística que permita la expresión de ese movimiento espiritual. Y en este sentido es importante reconocer que el barroco en sí es un movimiento religioso. O sea, la expresión del barroco está netamente reunida con la noción del religar, ¿no? Del religo, que comprende la noción de religión. Y todos los elementos, tanto composicionales, referente a la relación entre la línea y su quiebre, entre los pliegues, el ámbito pictórico y el de la luz, sean estas las expresiones plásticas de la escultura, la pintura y en la misma literatura, tendrá una relación religiosa. Es decir, que todo lo que está allí en el barroco nos habla de ese mundo religioso que vendría desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII, ¿no? Hay una discusión ahí respecto a cuándo se puede poner los límites temporales de
del barroco, ¿no? Y esta cuestión la vamos a ver cada vez en mayor profundidad y en debate cuando avancemos hacia las otras posiciones, es decir, cuando comprendamos el barroco como categoría estética, o estudiemos el barroco como categoría estética y como categoría sociocultural, puesto que la supuesta periodización se quebraría, ¿no? Y habría un ámbito allí intemporal muy interesante. Pero cuando decimos de esta cuestión religiosa, es porque en sí el elemento teológico, el místico relacionado con el espiritual, va a ser fundamental para comprender el estilo artístico del barroco. Y en esta cuestión, diríamos, en la relación que se establece como dentro de la contrarreforma, en la relación que se establece entre el movimiento espiritual y la búsqueda de la forma artística, lo que habría que entender ahí con la lectura de Weisbach es que cómo el arte, en su esfera autónoma, con todos los medios representativos que dispone en el momento en el que está situado, traduce las ideas de la contrarreforma en imágenes y qué caminos va a tomar la forma artística para alcanzar los resultados queridos. Y aquí es elemental la lectura del Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento, que son varios años, ¿no? En los cuales la Iglesia entra en una completa revisión del canon, del dogma, y de la forma de transmitirlo. Comienza en 1545 y más o menos en 1563 ya aparece la resolución del Concilio de Trento, y que plantea una reforma al arte religioso, como también una prohibición de doctrinas, herejías, y lo fundamental del Concilio de Trento es que reúne lo artístico en lo teológico, es decir, lo teológico pasa a ser el concepto general del cual se derivarían una serie de disciplinas o estilos. Y esa cuestión estaría fundamentada en la base de prescripciones normativas y de fuerza coactiva, ¿no? Si se busca la persuasión y la devoción, ¿no? La devotio moderna, que es la cuestión teológica que va a aparecer aquí, será a partir de una serie de prescripciones normativas que buscan esa fuerza coactiva. Y en este sentido, la orden fundamental que va a llevar, digamos así, el estandarte de la contrarreforma y ponerla en práctica será la Compañía de Jesús, ¿no? La compañía fundada por Ignacio de Loyola es, el texto fundamental de Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, es la clave en gran medida para comprender el sentido religioso y espiritual que posee la contrarreforma, que desde un punto de vista estético relaciona la sensibilidad y lo espiritual. He allí el sentido profundo de lo religioso el, en el barroco. Y esa estrategia del barroco para asumir estos elementos es que el barroco, o sea, el arte no ha de representar los asuntos religiosos solo para exhibir su particular destreza, sino para mover a los demás a la devoción, ¿no? Y aquí va este sentido apelativo a la sensibilidad, y a la persuasión del espectador para provocar esta devoción, ¿no? O sea, acentuar el sentimentalismo, la pasión, y que en el barroco hallará satisfacción amplia, ¿no? Dentro de eso, los jesuitas, ¿no? La Compañía de Jesús, representaría el elemento activo, luchador y heroico
que está instituido para la conservación, la propagación y la defensa de las verdades positivas de la Iglesia. Y esa, dentro de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, aparece en la segunda semana de los ejercicios. En la segunda semana aparece la idea del ideal caballeresco y militar que posee la orden y que se expresa en la comparación de Cristo como soberano máximo que llama a sus súbditos a la guerra, ¿no? Y que hace revivir también el elemento de la iglesia militante. Acá hay, eh, son cosas, yo no me voy a detener hoy día más en lo teológico del barroco, más que en lo místico. Pero hay cosas que son necesarias tener claras para poder hacer esa lectura de la Compañía de Jesús, ¿no? Con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, porque va a ser una orden fundamental con la que va a llegar a América Latina, ¿no? Esta compañía trae todo el bagaje barroco y tridentista, ¿no? Y entonces hay elementos que son necesarios tener claros. ¿Por qué no me voy a detener ahora? Porque volveré al ámbito de la mística del barroco con ciertos elementos que vamos a trabajar con algunos poetas de la vanguardia. Eh, pero sí hay que dejar una cuestión clara que en Loyola, en los ejercicios espirituales de Loyola, hay una línea que se separa de la mística anterior, que hace digamos, una lectura distinta a la mística entendida, la mística cristiana como medieval, donde tenemos a Eckhart, en gran sentido, ¿no? Esta mística metafísica, en el sentido que eh, Loyola tiene una relación muy directa con Francisco, digámoslo así, y con Benito. Benito estaría en la idea esta de la humildad de Cristo y en la entrega del amor, ¿no? En Francisco tenemos la lectura esta la, separarse de toda propiedad, ¿no? En el sentido de la pobreza, de la santa pobreza, la dama pobreza, ¿no? En el alejamiento de todo tipo de propiedad, y en el caso de Eckhart, en el abandono, en el dejar de ser, en el vivir sin por qué, que tiene que ver con esta lectura o sea, no lectura, sino que una práctica contemplativa que busca el anonamiento, ¿no? El abandonarse, el dejar de todo querer, de todo desear, de todo tener. Esta, que en la mística medieval tiene que ver con la, mm, en la visión del abandono, tiene que ver con también con la lectura de Paulo, en el sentido de que no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es el alejamiento de la persona para tomar la vida de Cristo, ¿no? La imitatio Christi. El camino espiritual se abre como una imitación de la vida de Cristo. Y en ese sentido, la Loyola, en vez de tomar un camino de abandono espiritual, en la lectura de Eckhart, y que posteriormente también tendríamos en San Juan de la Cruz, la imagen esta entre metafísica y artística en San Juan, en la llegada a la noche oscura, ¿no? En la cual hay esta relación contemplativa para la búsqueda de un anonamiento, el abandono, y que en esa lectura de que se pierde todo, pierde lo sensible, lo espiritual, la inteligencia, pero recibe la gracia de Dios, ¿no? Por eso es Cristo quien vive en mí. La noche oscura en el caso de San Juan de la Cruz
en el cual el alma está en completa contemplación. En el caso de Loyola, Loyola toma una visión más activa. Es una mística activa de ejercicio, de entrega a la vida de Cristo, pero con un sentido eh, de militante, digámoslo así, en la cual la gracia de Dios es una búsqueda, ¿no? No es un dejarse, sino que, porque en la visión del anonamiento es se deja para que Cristo llegue a mí, en la otra hay una búsqueda, y esa búsqueda es una búsqueda activa. Lo pongo así porque ese será el sentido en gran medida que va a tomar con la Contrarreforma, con el Concilio de Trento y con el arte barroco, como un arte que estaría eh, hacia la búsqueda de los valores que van a revivir, ¿no? O revitalizar a la Iglesia Católica. Y en ese sentido, en la cuestión, después podríamos detenernos un poco más, porque tal vez lo presenté muy rápido en el ámbito místico, pero volviendo a lo teológico con lo artístico, hay un interés común entre la forma y el espíritu que refiere a la percepción sensible, a la inteligencia y al sentimiento religioso por la realización de un efecto estético. Y aquí hay los términos estos que se tienden a utilizar para comprender esta relación entre la forma artística y la forma espiritual. Hay una constancia en el hablar de la inmanencia y la trascendencia, que son términos que dentro del orden de lo sagrado, del estudio de lo sagrado, cada vez connotan menos, ¿no? Pero nos va a permitir ahora, si lo utilizamos, para comprender esa relación, ese tránsito que pretende el barroco generar, ¿no? Este tránsito entre lo inmanente a lo trascendente, es decir, un paso entre lo sensible a lo espiritual. Estamos en un momento también en un momento muy... ¿Se ve la imagen? Bueno, estamos en un momento digamos así, entre esas crisis políticas que hay una tendencia también a la masificación, ¿no? Hay una tendencia, ya entendiendo toda esta serie de valores en los cuales se presenta el barroco, es decir, el persuadir, el generar motivar a la devoción, generar el tránsito entre lo sensible a lo espiritual, es una constancia de una sociedad que vive en masificación, ¿no? Una sociedad que está, digamos, utilizando el término benjaminiano, tanto el arte, todas las manifestaciones artísticas están dentro del aura, ¿no? No es un momento post-aurático como el que estamos hoy día nosotros, ¿no? Donde hay una separación, digamos así, si utilizamos los términos de Mircea Eliade, una separación entre lo profano y lo sagrado. En el contexto del barroco, todo tiende hacia la vinculación, ¿no? La vinculación entre lo espiritual y lo sensible, pero también una relación que se establece entre entre lo divino y lo profano. Aquí hay una cuestión clave, porque el barroco en sí, con esta relación masificadora que tiene, lo que hay central en el barroco como estilo artístico es la discusión en torno a la representación, ¿no? Y allí va a participar tanto la imagen, sea la imagen plástica, visual, y literaria, ¿no? Pero la idea de representación
en esta relación entre lo divino y lo profano es que la idea busca hacer posible la presencia de lo divino, es decir, hay una conciencia de la presencia de la gloria de Dios en el mundo. Y lo sensible, es decir, las formas sensibles del arte, son manifestación de esa gloria divina, ¿vale? Y entonces la representación tiende a hacer presente lo divino, ¿no? Y, y también el término representación referirá también a esta relación, vinculación que va a tener lo profano con lo divino. Y en este sentido tiene que ver con la relación que se establece entre lo que entenderíamos hoy día lo político y lo espiritual. Esto es entenderlo dentro del contexto de una sociedad escénica, completamente escénica. El teatro va a ser, digamos así, eh, el medio de expresión artístico por excelencia del barroco. El teatro, la escena, la puesta en escena, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro de Francisco Ricci, ya casi al final del cuadro, es casi del final de lo que se entendería como periodización del estilo barroco, del estilo artístico del barroco, y que es un auto de fe de 1680. Auto de fe entendiendo que son los actos del Santo Oficio de la Inquisición, del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, y este cuadro nos muestra esta sociedad en la cual se mueve, digamos, o acontece el estilo barroco, una época en que la multitud asistía a estos autos de fe, los cuales se condenaba y se exhibía, ¿no?, el cuerpo de los herejes, hechiceros, hechiceras en gran medida, y que tenían lugar con una gran pompa, ¿no?, con una gran puesta en escena, y en la que era habitual la exposición pública de ahorcados, de condenados a la rueda, y la exhibición, ¿no? La exhibición de todo aquello que se opone al culto o a la bueno, sí, bueno, a lo que se opone al culto, al dogma. Y el Tribunal de ya lo dije la sesión pasada, ¿no? Pero el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición es fundamental también para comprender esta sociedad que está en el momento del barroco. Dentro de estos elementos que se manejan aquí a nivel con el Santo Oficio de la Inquisición está el sentido este de la crueldad, ¿no? La exhibición de lo cruel es como una especie de móvil también excitante de deleites sensuales y que se une un poco a lo que habíamos visto en la sesión pasada con los elementos tenebristas, ¿no? Y que la crueldad es una cuestión buscada y valorada en el arte literario y plástico y que pretende también este tránsito hacia la devoción. Hay una profundización en la representación sensible y en la contemplación de lo cruel y espantoso que va a ser para la Contrarreforma de manera muy especial, digamos así, un elemento estimulador de la fantasía religiosa. En las imágenes que hemos estado viendo, voy a presentar una tenebrista ahora, son estas imágenes del sangramiento, de lo terrible, de lo espantoso, y que desde el punto de vista iconográfico también tendrá relación con el martirio de Cristo, pero también el martirio de los santos, el sufrimiento, las angustias, y que toda esta serie de sensibilidad que estaría reflejada en el ámbito de lo cruel, pretende o está en servicio de la propaganda.
Es decir, que en el estilo barroco hay una necesidad de atraer al público mediante una fuerte dosificación de los efectos y excitación de la sensibilidad, movilizar las notas que mueven a la compasión. Y en ese sentido, la compasión, la devoción, desde el punto de vista iconográfico, en la representación de la pasión de Cristo y la de los santos, va a ser un motor fundamental dentro de la imagen plástica que genera el barroco. Y en ese sentido, es oportuno reconocer que el movimiento, perdón, que el motivo de lo sangriento y de lo espantoso es llevado en este tipo de cuadro hasta el último extremo. La iglesia también favorece en el barroco otra forma de manifestación de lo horrible y de lo desagradable para estremecer a los humanos, ¿no? Para estremecer al público y dirigirlo enérgicamente a otros círculos de ideas o a determinadas emociones. Y aquí hay una cuestión también iconográfica interesante en el barroco, que es la exhibición de la tumba, la muerte, ¿no? La muerte que va a estar reflejada tanto en el esqueleto, la calavera, esta serie de procesiones en las cuales van los esqueletos, y que en gran medida también va a tener una lectura en Nueva España y que va a ser preponderante en un tipo de iconografía en México, en este ámbito de la exhibición de la muerte con el esqueleto, ¿no? También lo espeluznante, ¿no? La noción esto la nota de espeluznante que hay en los cuadros del barroco. Pero sin embargo, no se el barroco tiene este sentido abundante que no se agota simplemente en estos caracteres o en estas notas, porque en sí, como habíamos dicho también en la sesión anterior, hay ambigüedad, hay contradicción, hay tensión en el barroco y entonces hay contraste. Si tenemos este tipo de imágenes que nos llevan hacia lo cruel y lo espeluznante, también hay otra serie de elementos que nos llevan al ámbito de la fe en los milagros, la fe en lo maravilloso, en el culto a lo maravilloso, en la exhibición preponderante de una naturaleza que está relacionada completamente con lo divino. Y entonces el barroco tiene este carácter dual, complejo y vario, ¿no? Porque es una propaganda que nos va a llevar tanto como motivo de persuasión, nos va a llevar tanto a lo maravilloso como a lo tenebrista y a lo cruel. Dentro de esa cuestión es interesante también observar que en el barroco pasamos de la tradicional imagen de las escenas bíblicas escatológicas, ¿eh? Pasamos de ese punto muy apocalíptico de exhibición de este tipo de imágenes a la representación de los éxtasis, ¿no? Del martirio, de las visiones místicas y de la gloria divina, ¿no? Pensar que estamos en una sociedad que busca que busca todo lo que realiza el barroco para ser presente, para ser la presencia, es decir, para representar lo divino, es para la mayor gloria de Dios, ¿no? Es un movimiento espiritual que vive en una visión, en una comprensión de lo divino como una abundancia, una gracia que se reparte a todos los órdenes de la existencia, e inclusive, desde el punto de vista de la naturaleza, se reparte por todas las criaturas de ella. En el ámbito este de la representación de los éxtasis, aquí tenemos una de Bernini, ¿no? Que es uno de los artistas fundamentales del barroco, Gian Lorenzo Bernini, y tenemos esta obra que es el Éxtasis de Santa Teresa,
Lo primero que nota uno en un estilo del barroco es el pliegue, ¿no? Como lo ondulado, en el caso de cuando vayamos a lo pictórico, ha roto la línea, pero también el pliegue en lo plástico sirve, como en el caso este de Bernini, no solo para reforzar los efectos pictóricos, sino que tiene también la función de acompañar y acentuar la expresión sentimental de la figura, que cobra como una especie de vida propia. Y en este caso, en el caso de Teresa, es la idea del abandono, ¿no? Un abandono que tiene esta connotación muy sensual en la plástica, eh, y que, o sea, la relación entre lo sensual y lo erótico para la manifestación o la expresión del éxtasis. La, mm, todos estos elementos los tenemos en el, los tenemos en el, un segundo, vale. Toda esta noción entre lo sensual, lo erótico, como expresión del éxtasis, tiene relación con la mística. La mística es, aparte de los elementos literarios que utiliza para la expresión, la expresión, ya sea esta, a nivel de la prosa o de la poesía, tiende constantemente a la idea del rapto divino, en lo cual hay una serie de manifestaciones literarias que ya se trae del amor cortés en el periodo medieval, ¿no? Pero también que hacen esta fusión entre el amor profano, sensual profano, pero se lleva al punto con lo divino. Y lo erótico, en el caso, no sé, de San Juan de la Cruz, la lectura de lo erótico es fundamental para comprender la relación entre, lo digo en los términos de San Juan, entre el amado y la novia, ¿no? Eh, esa relación también es un móvil dentro del barroco para la búsqueda de la devoción y de la persuasión. En ese éxtasis, en esa expresión plástica del éxtasis visto con el pliegue, como vista con el pliegue, la foto esta no es muy buena, pero hay una expresión de un elemento místico. Para tener otro tipo de lectura con la noción del pliegue en el barroco, es fundamental la lectura de Deleuze. En Deleuze el pliegue, hay una traducción castellana, eh, es un texto entre los cuales no los he puesto ahora, pero es una lectura interesante para leer en otras vertientes también esta relación del pliegue como noción fundamental y radical del barroco. Eh, Ahora bien, aparte de Bernini, como prototipo, digámoslo así, el arte de Bernini, el arte plástico del barroco, también tenemos el arte pictórico de Rubens, ¿no? Esta imagen que refiere a San Jorge, ¿no? Que lucha con el dragón, que surge también de todo un contexto de una lectura apocalíptica, ¿no? Perdón, de una lectura del Apocalipsis, en el cual, si no me equivoco, es el capítulo 12, donde aparece la figura esta de la mujer, y que tendrá distintas lecturas dentro del... Sí, Graciela, de ahí me lo pregunta, ¿vale? Para seguir ahora. Creo que era el pliegue, ¿no? Con Deleuze, Gilles Deleuze. Eh,
La, la, en este cuadro de Rubens, otro prototipo, si el otro era el Bernini, el prototipo del barroco plástico, plástico escultórico, el Rubens lo es desde el punto de vista de la pintura. Y también Rubens va a tener una radical importancia para el ámbito del barroco andino, y me salgo un ratito, ¿eh? Es simplemente para comprender que en el arte flamenco va a haber una relación no solo económica, en el sentido de que las escuelas del barroco andino, sea esta la quiteña o la cusqueña o la del Alto Perú, que serán consumidores de esto, de distintas producciones flamencas, sobre todo en el grabado, que va a servir en esta relación arquetípica, de la que de la que estamos hablando. Estamos pasando el arte, estamos haciendo un paso por el arte barroco europeo para comprender esa cuestión arquetípica que lo europeo va a hacer respecto a su lectura en el barroco andino, entendido esto como arquetipo y la copia. Y Rubens es uno de los tantos bienes de consumo, digámoslo así, pero en el sentido de bienes simbólicos, ¿no? Hay una relación entre el flamenco, el arte flamenco, que sale de lo que hoy día entendemos por Bélgica, y parte de los Países Bajos, y que pasa por Francia, España, para embarcarse en los puertos ya sea de Cádiz o Sevilla y llegar a la Lima virreinal. Cierro este paréntesis. La, este cuadro de Rubens nos sitúa dentro de esta noción de la Iglesia Católica con el arte de la Contrarreforma. La leyenda que se establece con San Jorge, el caballero San Jorge montado en el caballo, y la mujer, ¿no? O la princesa, como se le lee en ciertas leyendas, la princesa o la mujer tiene relación con la mujer del Apocalipsis, y esta a su vez con la iglesia. San Jorge es el caballero que defiende a la iglesia, ¿no? De la amenaza del dragón. Y el dragón es siempre en la relación simbólico-mitológica del mundo antiguo. El dragón es también la serpiente, y estas están en relación con el lado maléfico, ¿no? Con el lugar de las tinieblas, y que posteriormente va a ser la figura esta de Satán, ¿no? O el diablo, la bestia, en el caso de, del Apocalipsis. En este cuadro de Rubens, Rubens hace también una vinculación respecto a lo heroico. Hay una lectura también en el barroco, así como dijimos que había esta lectura mística en relación con lo erótico y lo sensual como medio de transporte para la representación de lo divino. En el caso de esta pintura, Rubens nos trae todo este elemento de lo heroico, el caballero, la fuerza, la valentía, ¿no? Pero que también se ve como lectura del barroco, porque el tema de lo heroico tiene tela, ¿no? Tiene mucha historia. Y entonces, inclusive dentro, si lo leemos muy cercanamente, con la lectura que el Renacimiento hace de lo heroico, ¿no? Y sobre todo en la relación con la mitología clásica. En el caso de Rubens, lo heroico tiene una relación con el elemento sensual, barroco, pero también con lo ostentoso, con lo irridiente, digámoslo así, que lo tenemos en esta figura, ¿no? La línea se ha perdido y tendemos constantemente a ver esta relación con lo ondulante, ¿no? Y con lo pictórico, ¿no? El claroscuro que nos marca esta efervescencia de lo hirviente, como el aspecto furioso
de la representación que se añade a la idea clásica, humanista, de lo heroico. Aquí teníamos otro, tendría que haber sido presentada anteriormente, pero también en la idea del pliegue es Bernini, es inconfundible el pliegue de Bernini, que este es el éxtasis de la beata Ludovica Albertoni, ¿no? Aquí tenemos otro de Rubens, y aquí, este es también, ¿no? Dentro de la iconografía de los santos y de los mártires, aquí tenemos el martirio de San Sebastián, ¿no? Es una pintura esta que más o menos está entre 1614 y 1618, es creada por Rubens, y vamos a hacer como un juego aquí de encontrar las 7 diferencias, ¿no? Algo así, ¿no? Vamos a presentar por una parte, espero que se puedan ver bien las imágenes. Presentamos por una parte la pintura de Rubens sobre el martirio de San Sebastián, y de Andrea Mantenga, que este es el periodo del 400, ¿no? Y un segundo, ahora sí. Este contraste que se genera entre la pintura de Rubens, una pintura barroca, ¿no? O lo que entenderíamos como estilo barroco, a diferencia del estilo 400, del estilo renacentista de Andrea Mantegna. Digámoslo así, el barroco leído en la pintura de Rubens, y este leído siempre tenemos que tenerlo anotado, digámoslo así, dentro de los intereses de nuestro seminario, cuando nos proponemos entender qué es lectura, ¿no? Porque cuando leemos los cuerpos aquí que representan al santo, ¿no? A Sebastián, el barroco, en el caso de la representación de Rubens, trae a la fisonomía del cuerpo, le impone una mayor intensidad, ¿no? Hay una intención por presentar el cuerpo con una expresión plástica que conmueve el ánimo, ¿no? Que hace del cuerpo una presencia mucho más fuerte que la del 400, que tiende a más, como a la especie de marcar la posición, la línea y la quietud de el cuerpo, en contraste al que presenta la pintura de Rubens. Si seguimos en la idea esta de lo erótico, lo sensual y lo heroico, como notas de la pintura barroca, notamos que en el caso de la pintura de Rubens, en contraste con la de Mantenga, parece que se aleja de su idealidad y se concentra en el terreno de lo corporal y lo sensible. Es decir, que en la pintura del 400 nos estamos quedando más en el ámbito eidético, más que en el ámbito sensible y por tanto corporal, que expresa o que pretende expresar la imagen. Lo que se pierde del 400 se gana en una forma clara que sustituye con una superabundancia de impulso vital, de impulso vital en el cuerpo. Seguimos con este juego entre las diferencias, y ahora, perdón, antes de terminar, tendríamos esta pintura, que no me voy a quedar mucho, pero es para mostrar el contraste que se genera en el caso del barroco andino. Esta es una pintura de Diego Quispetito, desconozco el año de esta,
pero está dentro del periodo de creación de Quispetito, que es entre 1627 y 1680, que también es la representación del martirio de San Sebastián. Nótese respecto al arquetipo que sería en Rubens y en el 400, ¿no? Cómo va variando la expresión de ese cuerpo y también el lugar donde se le posesiona, ¿no? El cuerpo de San Sebastián en Mantegna tiene un lugar entre clásico renacentista, ¿no? Entre en lo cual estaba planteado, hay varias pinturas de Mantegna que refieren al martirio de San Sebastián y que hay otra pintura, esta es la primera, aparece, otra es del Louvre y otra, no me recuerdo, me quedo con esta, que es la primera, y que tiene un contraste con la de Rubens, donde la perspectiva está mucho mejor trabajada, es decir, una perspectiva distinta a la del 400, y también el ámbito natural, ¿no? La naturaleza como aparece allí representada, y también tiene ese contraste con la pintura de Quispetito, no solamente en la expresión de los cuerpos, en el trabajo con el claroscuro, sino también en el caso de Quispetito, que lo vamos a ir viendo, hay un elemento simbólico andino que tiene que ver también con la geometría, de la expresión de esta composicional de esta pintura. Luego seguiremos con Quispetito. Ahora tenemos otra de Rubens, que es el tradicional, ¿no? Tema del juicio final. En el caso es un lienzo, este de Rubens, y que contrasta respecto a la historia de lo que entenderíamos como estilo con el prototipo de juicio final, que es el de Miguel Ángel, ¿no? En este caso es un mural, el de Miguel Ángel, que corresponde al de la Sixtina, ¿no? La Capilla Sixtina, y el contraste que se genera entre la pintura de Miguel Ángel y la de Rubens. También en relación con lo composicional, ¿no? Respecto a la presentación de esos cuerpos, a la forma en que esos cuerpos están expresados tanto pictóricamente como desde el punto de la forma, de, y que, digamos así, Rubens manteniéndose dentro de la idea compositiva fundamental de la concepción italiana del juicio final, que como decimos, el prototipo o la más alta expresión de esa concepción italiana del juicio final aparece en Miguel Ángel. En el caso de Rubens, la pintura de Rubens ofrece a la contemplación lo carnal de modo mucho más sensual. Es esta especie de barroco naturalista que va a lo sensual, a lo erótico, y de alguna manera en la expresión de la pintura hay elementos bacanales, ¿no? Hay un elemento orgiástico que es potente en los cuerpos, en el roce de los cuerpos, en el contacto entre ellos. Y dentro del círculo de imágenes, es interesante esto porque es un arte cristiano religioso que al llevarlo hacia estas notas que estamos hablando, lo erótico, lo bacanal, lo sensual, lo natural, genera una especie de cima entre lo religioso, como está en el caso de Miguel Ángel, que lo lleva más hacia la secularización y a la sensualización de lo sagrado, hacia un elemento mucho más sensual de lo sagrado.
Al acentuar fuertemente lo sexual y excitar en esta comparación con la corporeidad física, el desnudo en Rubens ha perdido mucho de ese carácter ideal que posee en Miguel Ángel y que tiene una lectura mucho más clásica en la composición de los cuerpos. Seguimos con otra comparación para poder discernir los elementos composicionales que participan en la pintura barroca. Este es un cuadro, seguimos con Rubens, la adoración de los Reyes Magos, siempre en estos cuerpos ondulantes, ¿no? que marcan el quiebre. Lo vamos a comparar con este cuadro de Girolamo Macchietti, que es próximo a Rubens en el periodo, porque si bien no es del ámbito renacentista, o sea, perdón, no refiere tanto a los elementos renacentistas, sino que más en ese periodo de transición que marcaría el manierismo, ¿no? En el caso del contraste entre estas dos pinturas, observamos que el barroco se ha tendido a esforzarse por libertar el ideal heroico de las vaciedades que genera el manierismo y a darle una, no sé si la palabra sería vivificación o a vivificarle desde adentro, llevándole a la corriente de una fuerza naturalista que impregna la imagen. Por último, para cerrar esta parte de elementos que participan dentro de los rasgos composicionales que posee el barroco, vamos a hacer ahora una comparación entre, este es un cuadro de Rubens también, Adán y Eva, y lo leeremos con el prototipo, que es Tiziano, ¿no? Y nuevamente repetir los elementos que hemos dicho, ¿no? A nivel de la composición de los cuerpos. En este caso, ¿por qué no? La imagen aquí ha quedado cortada, no se ve el codo. En el caso de Tiziano, lo siento. No sé por qué no ha quedado bien puesta, pero también tenemos esa, esa lectura, digamos así, de los cuerpos, en el elemento formal, estilista de los cuerpos, la misma relación que teníamos con el 400, en el caso de Tiziano, los cuerpos son mucho más quietos, sobre todo el cuerpo masculino que está allí expresado, que cambia al sentido de Rubens, que tiende más a lo ondulante y por tanto más al movimiento, ¿no? Y también dentro de los elementos de la composición, el juego del claro-oscuro es muy interesante en Rubens, ¿no? Para ir marcando ese movimiento de la expresión corporal, y desde el punto de vista iconográfico, la aparición, digámoslo así, en el juego de la representación, es decir, del hacer presente, que aparezca ese papagayo o loro, es fundamental para poder entender la relación que tiene el barroco con esta nueva imagen del mundo, ¿no? Entendiendo que el elemento exótico, el iconográfico de el ave esta americana que aparece en el cuadro, que tiende a esa representación tradicional de los temas bíblicos, ¿no? Como en la representación del tema bíblico tradicional y dentro del legado europeo aparece la imagen de un elemento iconográfico exótico y que refiere a
esta nueva imagen del mundo como elementos que incorporan. Y entonces, aquí, bueno, ya vamos a... Aquí, con estos elementos, vamos a poder... Traigámoslo, digámoslo así, a nuestras aguas, ¿no? Traigámoslo hacia la lectura del barroco andino. Lo que vamos a hacer ahora, que con esto vamos a cerrar esta sesión, es que vamos a esta serie de elementos composicionales, pero también dentro del contexto que lo hemos planteado como de crisis, en el que surge el movimiento barroco, lo vamos a traer a América, ¿no? Vamos a hacer este juego del trasplante en América, y es lo que vamos a seguir avanzando en nuestras sesiones, para poder comprender esta relación entre el arquetipo y la copia, y discernir los elementos originales que hay en ese proceso en el cual adopta y adapta, ¿no? El barroco americano de los elementos del barroco europeo, pero también entendiendo la serie de mestizaje que se va a generar entre una expresión y otra. Entender también que en ese mestizaje ya lo estamos leyendo en el cuadro de Rubens, ¿no? Que tenemos en pantalla. Y me voy a quedar, sí, en una lectura, por ahora, de elementos históricos que nos permitan comprender una mirada sociológica y antropológica a el estilo artístico del barroco americano, o barroco andino, o barroco virreinal. Primero, ciertas cuestiones históricas. Eh, Dentro de la periodización, dijimos que la celebración del Concilio de Trento, que va a ser fundamental para la política de la imagen que va a tener la Iglesia Católica, dijimos que se gestaba entre 1545 y 1563, en la celebración del Concilio de Trento eh, en Europa. En 1545 aparece la primera asignación de pintores en el Cusco. Sigo la periodización que hace Mercedes López Barral en uno de los textos que tenemos en de los materiales del curso. En 1565 aparece el primer cuadro de la escuela cusqueña, que es la Virgen de la Merced. Ya en la clase pasada nos quedamos en estos elementos iconográficos que muestran el mestizaje del barroco andino, ¿no? La visión de la Virgen, cerro, ¿no? Es fundamental. En 1565-1566, por orden de Felipe II, se publican oficialmente los decretos del Concilio de Trento por todo el Perú. Ahí hay una práctica interesante que también recuerda Mercedes López Barral, que a pedido de Felipe II, si la Compañía de Jesús es la orden en la cual se gesta en gran medida el arte barroco, ¿no? El arte barroco entendido como siguiendo el Concilio de Trento, Felipe II es el soberano barroco por, por donde se le mire, ¿no? Tanto desde el punto de vista intelectual, como esta efervescencia que tiene Felipe II con lo artístico y lo místico. En este sentido, me quedo en la gran obra de Felipe II, que es el Palacio del Escorial, que puede ser edificio, ¿no? Para recibir al soberano, pero también es un monasterio, y que a la vez también es una especie de lugar en la cual hay un vínculo místico con lo divino, ¿no? Ese es el barroco, es ese tránsito que estamos hablando, ¿no? Entre lo espiritual y lo sensible. En 1567, perdón,
Felipe II manda una propuesta de Felipe II de que el Concilio de Trento se leyera en todos los púlpitos de la iglesia por el Perú, que se leyera, ¿no? Que se hablase, digámoslo así, que se pusiese en propaganda los distintos decretos que había presentado el concilio. Y aquí hay dos concilios que son fundamentales en Lima, que es el concilio limense de 1567, el primero, perdón, el segundo concilio limense de 1567, que pone en práctica los decretos que había presentado el concilio de Trento. Y luego hay el tercer concilio, que es en 1583-1584, que es el que pone en práctica, digámoslo así, el ámbito de la relación de la imagen con la palabra, a través de los catecismos y la construcción de iglesia, que es fundamental. El barroco en América es la gran producción arquitectónica con la iglesia. Los jesuitas entran en Lima en 1568 y llegan al Cusco en 1571. Entonces, el Concilio de Trento es el que da el carácter de ley a la política de la contrarreforma. ¿Y cuál es la propuesta del Concilio de Trento? Es la conversión de los herejes y a través de una política de la imagen, es decir, una política comunicacional de lo visual, fundamentalmente, entendiendo que la misión evangelizadora y universal del cristianismo se desarrollará fundamentalmente a través del medio de la visión, ¿no? A través de la imagen. Va a ser el gran vehículo que transmita los valores del cristianismo y fundamentalmente de la Iglesia Católica. Y dentro de eso, los jesuitas van a ser la orden espiritual, pero también de carácter intelectual, que va a llevar a cabo la contrarreforma. Es la orden militante que va a defender, entendiendo esto en la visión esta que habíamos visto con Ignacio, como los caballeros, ¿no? La visión de la iglesia militante, que va a defender el dogma católico contra la amenaza protestante, pero también contra todo tipo de herejía. Entonces, la enseñanza visual y la comunicación visual va a ser uno de los elementos centrales del el concilio de Trento, ¿no? Y a su vez los concilios limenses, el segundo y tercer concilio limense, representan el esfuerzo de la iglesia peruana por aplicar esa política visual, pero también dogmática de la contrarreforma en el Perú. Y el ejemplo de este que he dicho son los catecismos y los confesionarios, en gran medida. Y hay en muchas lecturas históricas del Concilio de Trento, hay la sesión número 25 del Concilio de Trento es central para comprender esta comunicación visual que va a ejercer la contrarreforma. Es decir, en esa sesión 25, en los distintos estudios históricos del barroco, se tiende a mostrar esta sesión número 25 del Concilio de Trento, puesto que allí está, digámoslo así, la gran política de la imagen, pero también la apoteosis que va a tener la imagen católica dentro de la contrarreforma. Y porque esa sesión 25 está dedicada a la invocación, cito, veneración y reliquia de los santos y las imágenes sacras. Entonces, en esa política de la imagen que va a permear la cultura colonial de los siglos XVI y XVII, se dice, lo voy a citar, está también dentro de los textos que corresponden a este curso, pero
lo cito porque es fundamental para entender esta política. Dice: el Santo Concilio ordena a todos los obispos y a aquellos que ostentan el título de maestros y que están a cargo del cuidado de las almas, que de acuerdo con los usos de la Iglesia católica y apostólica, que se remontan a los primeros tiempos de la religión cristiana, y según la enseñanza unánime de los santos padres y de los decretos de los sacros concilios, que ante todo instruyan diligentemente a los fieles en las materias relativas a la intercesión e invocación de los santos, la veneración de las reliquias, el uso legítimo de las imágenes. Más adelante, más aún, que las imágenes de Cristo, la Virgen Madre de Dios y los otros santos deben colocarse y retenerse especialmente en las iglesias, y que se les debe rendir honor y veneración, no porque se crea que contienen en sí misma virtud o divinidad, se les debe venerar, o pedirle favores, o poner en ellas la fe, como lo hacían antiguamente los gentiles, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les rinde se refiere a los prototipos de las imágenes, a los prototipos que las imágenes representan. Más adelante, así lo han decidido los decretos de los concilios, especialmente el segundo concilio de Nicea, en contra de los que se oponen a las imágenes. Más aún, deben los obispos enseñar que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, contenidas en pinturas y otras representaciones, la gente se instruye y se forma en los artículos de la fe, que se deben tener siempre en mente y sobre los que se debe reflexionar constantemente, y también que se saca gran provecho de las imágenes santas, no solo porque recuerden a la gente los beneficios y gracias que Cristo les ha concedido, sino porque también a través de los santos se pone ante los ojos de los fieles los milagros de Dios y ejemplos saludables, de manera que puedan dar gracias a Dios por estas cosas y enmendar sus vidas a imitación de los santos y llenarse del amor de Dios. Y si a veces pasa, cuando se trata de ayudar a los analfabetos, que las historias y narraciones de la Sagrada Escritura se representan y exhiben, se debe instruir a la gente que no por eso se representa en pintura a la divinidad como si se la pudiera contemplar con ojos corporales o expresar en colores y figuras. Es extenso el texto que acabo de citar, pero ¿por qué me detuve en toda su lectura? Porque presenta netamente lo que va a ser la política de la imagen, entendiendo para el culto y para la expresión religiosa, perdón, artística. ¿En qué sentido? En que marca una diferencia entre la imagen como representación del arquetipo divino, que es la cuestión que hemos traído con toda nuestra lectura del barroco europeo, el tema de la representación, de hacer presente la divinidad, no quiere decir que las imágenes se tengan que venerar por sí mismas. Y aquí hay una cuestión interesante, porque he allí la clave para entender lo que nosotros entre antropología y en estética hacemos la distinción entre ídolo e idolatría, y también entre ícono e ídolo. Entonces, el juego de la imagen como representación de este ámbito suprasensible o divino, la relación que hay entre lo sensible como imagen que afecta a los ojos, no quiere decir que se le tenga que expresar culto, ¿no? Como lo harían que es la distinción que van a establecer en el ámbito de la Inquisición y también de la extirpación de las idolatrías, es que el hereje o el idólatra adora al ídolo per se, ¿no? A la imagen per se. Y entonces es una cuestión constante que va a trascender por todo el área andina, pero también por el área caribeña y también con la serie de mestizajes que se van a realizar con la cultura africana. Puesto que
hay una constante allí entre la imagen que establece esta relación entre lo sensible y lo suprasensible, es decir, la imagen en referencia a un arquetipo, como representación de un arquetipo, o la imagen como adoración en sí misma. Es una de las cuestiones ahí artísticas que la próxima sesión me quedaré un poco porque refiere mucho a esta cuestión estética. Sigo en cuestión histórica para poder, en la próxima sesión, avanzar hacia ese ámbito entre antropológico y estético. Estético siempre en esta relación áurea, ¿no? En esta relación de lo estético con lo sagrado, con las formas de lo sagrado. Dice, en esta política que se hace de la imagen y también de la enseñanza visual, en de la relación que se establece entre los concilios limenses y el concilio de Trento, hay un sínodo quitense que establece constituciones para los curas de indios, es de 1570, es un manuscrito del Archivo de Indias que recoge Vargas Ugarte, que es una especie de Toribio Medina para nosotros en el Perú. En el segundo tomo de su edición, son 3 tomos de los concilios limenses, para quien le interese el estudio de la histórico, ¿no? De esta relación entre los concilios y la política de la imagen, que va a ser fundamental para entender el mestizaje americano. Recoge Ugarte, a partir de un manuscrito del Archivo de Indias, este sínodo quitense que fue leído en Quito entre los días 4 y 5 de junio de 1570, y que habla de las visitas que realizan los curas a las comunidades indígenas. Y habla de una serie de prescripciones con las cuales se tiene que establecer esa visita, y hace especial mención al cuidado que se tiene que hacer de las imágenes del culto. Y se justifica el sínodo mandando a los curas que den a entender a los indios, cito, que aquellas imágenes es una manera de escritura que representa y da a entender a quien representa, y que las han de tener en mucha veneración, y que cuando rezaren a las imágenes que pasen delante con el entendimiento a Dios, a Santa María y a los santos, como lo ha declarado el Santo Concilio Tridentino. Traté de hacer la mejor lectura del siglo XVI. Dice, aquí aparece de una manera clara la relación que se establece entre la imagen visual como texto que establece el Concilio de Trento. Dice que aquellas imágenes es una manera de escritura que representa y da a entender a quién representa. Va a ser fundamental esta relación porque por la imagen se va a establecer la predicación y la evangelización en el área andina. Pero esa imagen hace referencia al libro, a la Biblia, ¿no? a las Sagradas Escrituras. Y a su vez, tanto la imagen como el libro hacen referencia a quien representa, ¿no? Termino con una última cita del tercer concilio limense, que va a ser para llevar a cabo el cumplimiento de las decisiones de Trento en suelo peruano, ordena lo siguiente. Esto aparece en el concilio limense. Dice, últimamente, porque es cosa cierta y notoria que esta nación de indios se atraen y provocan sobremanera el conocimiento y veneración del sumo Dios con las ceremonias exteriores y aparatos del culto divino, procuren mucho los obispos y también en su tanto los curas, que todo lo que toca al culto divino se haga con la mayor perfección y lustre que puedan, y para este efecto pongan estudio y cuidado
en que haya escuela y capilla de cantores, y juntamente música de flautas y chirimas, y otros instrumentos acomodados en las iglesias, lo cual todo ordenarán los obispos en los lugares y por la forma y modo que juzgaren ser mayor gloria de Dios y ayuda espiritual de las almas. Eh, la, mm, lo interesante de aquí es que hay una serie de prescripciones que marca el concilio para poder llevar a cabo el culto, y dentro de las expresiones sensibles de esa manifestación cultural tenemos el ámbito de la imagen como política visual, lo escrito en la relación imagen y palabra, y ahora aparece la música, es decir, tenemos el sentido de la vista y el del oído constantemente relacionado en una cuestión cultural con el, con la expresión de los misterios de la fe. Iba a citar otra parte donde es la aparición de Felipe II ordenando el paso de los jesuitas al Perú, pero me lo salto por temas de tiempo. Y eso sí, entender que Felipe II va a mandar a los jesuitas con una función clave, que es la de catequizar a los indios. Y en ese sentido, Felipe II va a idear lo que va a ser los colegios de caciques, que que van a ser tomados por orden real, van a ser tomados por los jesuitas, y es fundamental esa escuela de caciques o colegios de caciques, puesto que en ellos se va a depositar gran parte de esta enseñanza visual y literaria. Y para acabar, en varias de las crónicas peruanas escritas por los jesuitas, se puede constatar esta admisión de la práctica de enseñar a los indios por medio de la distribución de imágenes, que, como digamos así, para propagar la fe, ¿no? La imagen va a ser el elemento fundamental de la evangelización, pero dentro de esta cultura de masas que estamos hablando, pensar que la primera imprenta, esto es fundamental porque la imprenta va a ser el elemento tecnológico fundamental para la propagación de la imagen, pero también para la evangelización. La primera imprenta que llega a Lima, que es en el contexto de los jesuitas, va a ser controlada por los jesuitas, y esa imprenta va a propagar, ¿no?, la distribución de las imágenes por el pueblo. Voy a citar dos pasajes que son fundamentales desde el punto de vista histórico de cómo se conforma la sociedad andina en esta relación entre la política de la imagen, los jesuitas, los concilios y la relación con Felipe II. Un pasaje está en José de Acosta, que escribe a Roma, a otro padre, el 15 de febrero de 1577, cito, dice, estuvimos, hace referencia a un contexto, ¿vale? Y dice, estuvimos allí 8 o 9 días, no osamos volver por el camino que bajamos antes, por no andar aquellas 4 leguas. Rodeamos 20 y nos pusimos a peligro de pasar el río de la barranca por un brazo solo y angosto, ¿no? Habla de una circunstancia en la cual tienen que cruzar el río, y que era muy peligroso. Entonces sostiene Acosta, yo eché el ojo a un indio de buena disposición y saqué una imagen de Nuestra Señora, de plomo, y díjeles, encomendémonos a esta señora y pasaremos bien, que ella nos pasará. Y dijo el indio, para cruzar el río, ¿no? Dijo el indio, espera, padre, ponerle en un hilo y echarla al cuello. Y besándola dijo, vamos, padre, y no hayas miedo. Pasados que fuimos, me pidió otra imagen para su mujer, y viera, a quien le escribe, cargar de nosotros con tanta devoción los otros indios, que en fin nos despojaron de las imágenes que llevábamos.
El contexto está de que el jesuita de Acosta refiere que el texto es más largo, pero refiere a que esa, digámoslo así, ese consumo que empieza a ser masivo de las imágenes por parte de los indígenas. En otra historia general de la Compañía de Jesús de 1600, que es anónima, se dice: se instituyó en Lima un modo de cofradía de niños, que llaman la decuria, los cuales acuden al colegio cada tercer día a entretener el tiempo que les sobra de la escuela en cantares y dialoguitos, buenos para decir en la plaza y actuarse más en la doctrina. Desde allí salen en cuadrillas cantando por las calles canciones a lo divino y entrándose por las iglesias en procesión por todo el pueblo. A los que se esmeran más en la doctrina y diálogos se le dan en premios imágenes y otras cosas, especialmente cuando en la misma plaza que está a la vista del pueblo dicen el catecismo y sus diálogos aventajándose a los demás. La tendencia, y ahora se ve con los niños, ¿no? De entregar eh, a quien memorice, a quien diga mejor el catecismo, ¿no? La entrega de esta imagen, ¿no? Seguimos en esta proliferación eh, de imágenes. Lo que queremos decir aquí es que estos pasajes lo que muestran es el cumplimiento en el Perú de esa política educativa que está recomendada por el Concilio Tridentino y que fue ratificada a nivel local por los concilios limenses, y que los catecismos van a mostrar de manera central. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Y con esto cierro. Es que en esa serie de elementos que se establecen a nivel compositivo entre lo sensible y lo espiritual en el barroco, y que buscan el propagar los valores del catolicismo, y también la devoción que se espera, ya sea por una serie de rasgos que se representan, ya sean los que forman parte de esa serie de rasgos ambiguos que tiene el barroco, que pasamos de lo cruel a lo maravilloso, ¿no? Eh, del juego de lo oscuro a lo claro, de la forma, de la línea al quiebre, al pliegue, y esta serie de sensibilización que se genera, que se propaga en el barroco como un arte de propaganda, como un arte que busca persuadir, un arte que busca, por la sensibilización, el efecto mediático en el otro. Es una de las cuestiones centrales con las cuales vamos a entender la política de la imagen de la contrarreforma, y cómo en esa política de la imagen, aparte del catecismo, es decir, aparte de la evangelización por la imagen, en el área andina va a ser también un motor de del generar no solamente la cultura cristiana, decir, de la propagación de la cultura cristiana, sino que también de la sensibilizar las notas o los valores de este arte. En este sentido, cuando uno estudia el arte barroco, comprende esta serie de elementos representacionales que buscan la sensibilidad, que buscan el efecto mediático en el otro. En el otro me refiero a quien las consume o a quien es espectador de estas imágenes. Y con esto cierro, que en esta política de la imagen, en esta forma de sensibilización barroca, es muy cercano a ciertos elementos que se generan desde el Estado moderno, desde la política moderna, inclusive, que es lo que nos va a permitir avanzar a las otras sesiones, desde el capitalismo, de las formas del consumo de los bienes simbólicos del capitalismo. La, mm, Hay una cuestión que no creo que no me detuve mucho, pero
sí lo hemos trabajado en las otras sesiones, a nivel de la vinculación que se establece entre la representación, la idea de representación entre el poder profano y el poder divino, que lo vimos en el sentido del Apocalipsis, con la idea esta del imperio, del sacro imperio, como correspondencia a la soberanía del poder divino. Vimos una serie de correspondencia que establecían esta vinculación entre lo divino y lo profano, y que se generaba a nivel de la representación, ¿no? Y que toma esta figura en la unidad del imperio, pero también en la unidad del César o del Papa, ¿no? Del rey, del emperador o del Papa, como unidad, ¿no? Unidad que es que es representación profana o espiritual de lo divino, en el caso espiritual en el caso del Papa, ¿no? También la Iglesia. La Iglesia es representación de la gran Jerusalén que va a descender al fin de los tiempos, ¿no? La Jerusalén celestial que llegará al final de los tiempos tiene una correspondencia y una representación con la Iglesia militante, con la Iglesia espiritual. Por eso todos los súbditos o creyentes de la Iglesia Católica se deben como obediencia al Papa y a la Iglesia, puesto que en esa obediencia están obedeciendo el mandato divino, en la medida en que la Iglesia y el Papa son representación de Dios. La, esa es una política unitaria que el barroco se impregna, ¿no? Que en el barroco es una de las formas sensibles de expresión de esa representación política de lo divino, y por tanto la vinculación de lo profano con lo sagrado. Allí hay una cuestión interesante lo que estoy diciendo respecto la, de la iglesia militante y esta unidad de sus fieles, y en la compañía de Jesús es fundamental con la idea de obediencia, la obediencia a la iglesia. Cito un pasaje, o sea, una frase muy pequeña de los ejercicios, el número 365 de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, dice: debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia así lo determina. Esa obediencia acérrima a la iglesia militante, a la iglesia de partido, que entenderíamos hoy día, ¿no? Que es ese vínculo sensible con lo espiritual, pero también en esta unidad, ¿no? Es decir, todos uno. Con esto termino. Esa forma de sensibilización barroca de todos uno es una de las formas de expresión que hoy día inclusive vivimos dentro de las políticas del Estado, como del Estado moderno, como de las políticas que maneja el capitalismo, políticas que refieren al consumo de esos bienes simbólicos, como también a esos bienes de servicio, lo que sea, ¿no? Que en el sentido de la oferta que establece el capitalismo. ¿Y dónde me quedo? Un ejemplo: reconocer esos lugares de sensibilización cuando todos somos uno, ¿no? Un ejemplo, aquí en España, en el tiempo del COVID, el, de la, ¿cómo se llama esto? De las cuarentenas, como le decimos en Chile, en las cuarentenas hubo una constante de que la gente salía a aplaudir al trabajo de los que hacían los enfermeros, los doctores en los hospitales. Salía la gente a aplaudir a una cierta hora,
se sumaban a los balcones y aplaudían en referencia al trabajo y la entrega que estaban dando los, los sanitarios, ¿no? En la lucha esta contra el COVID. Y eso, esa sensibilidad, es una sensibilidad barroca, ¿no? Porque hay una especie de movilidad hacia un valor, ¿no? Y es un valor en el cual el todo gira en torno a uno. Fue meses después ver esa misma imagen de la gente que salía constantemente, primero salió uno, otro, y al final iban saliendo todos, ¿no? A aplaudir. Y entonces esa movilidad que generó, esa sensibilidad, después fue tomada en un eslogan capitalista, que no me acuerdo respecto a qué bien vendía, y mostraba esta imagen, ¿no? Todos uno, y entonces la sensibilidad de juntarnos todos. Otro ejemplo es el caso de la Teletón, ¿no? En Chile, la tendencia está a que todos somos uno, los chilenos, ni hablar del fútbol, ¿no? Porque eso es un valor también, ¿no? Como bien simbólico, en el fútbol masculino de la selección, la tendencia es como que allí sí somos todos uno, todos somos Chile, ¿no? Eso es una sensibilización barroca también, ¿vale? Pero en el contraste, y con esto cierro, con las masas y la unidad, la expresión octubrista de la revuelta social en Chile, en lo ambiguo que puede tener el barroco, también es una expresión barroca, pero es una masa que bulle, ¿no? No es, digamos así, desde arriba hacia abajo, sino que es la masa, lo plural, que bulle y que no tiene una referencia única, es decir, no tiene una sola medio de expresión. Es decir, lo que se tendía a ver como lectura política de ese movimiento, de esa revuelta social, era que no había una sola bandera, no había la expresión de un solo partido, ni tampoco había un líder. Y eso también es barroco, esa expresión plural que emerge, pero que no contiene unidad. Lo plural que se ebulle, esa pluralidad que bulle, ¿no? Y el problema es encontrar la unidad, y es el debate que tenemos políticamente en Chile hoy día. Otro ejemplo, pero ahora desde arriba hacia abajo, la unidad que genera en los movimientos de los años 30, del fascismo de los años 30 del siglo XX, Italia, Alemania, Hungría, Rumania, la tendencia al líder. El líder, que es más o menos en la figura esta de césaropapismo, ¿no? En el sentido de cómo se establece el imperio sacro germano, ¿no? La idea de la vinculación, ese es el líder en el que reúne a la masa, la forma de sensibilización en la cual el líder puede concentrar lo plural a la masa, y la masa se identifica con la expresión del líder. Entonces, o el Führer, ¿no? En el sentido nazi. Y ahí también está lo que estamos trabajando, que ese sentido de la representación, el barroco, si es arte de la contrarreforma, como dice Weisbach, también el barroco es expresión del absolutismo, de la concentración de la unidad y de ese absolutismo que son el absolutismo monárquico, ¿no? Y es también en la relación entre absolutismo, identidad, obediencia y sensibilidad. Con eso cierro esta sesión y ya seguiremos en la próxima. Si hay eh, alguna pregunta, alguna duda o alguna crítica, algún comentario, se lo agradecería.